Muy buenas noches a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a la cuarta charla de esta semana astronómica de la Olimpiada Costarricense de Astronomía y Astrofísica. Hoy tenemos el gusto, ¿verdad?, de tener como charlista, ¿verdad?, a el director del CETEC Lab del Instituto Tecnológico de Costa Rica y profesor de la misma institución, el profesor Adolfo Chávez Jiménez, eh, que nos va a hablar un poquito, nos va a hacer una introducción al tema de astronáutica. Entonces, sin más preámbulos, voy a darle la palabra al profesor Adolfo. Adolfo, todo tuyo. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a las personas que están conectados el día de hoy. Primero que todo, para mí es un gusto poder participar en actividades como las de hoy. Y segundo, tengo que decirles que a mí me hubiera encantado cuando era estudiante haber podido tener la oportunidad de participar en este tipo de actividades, porque pues yo era un fiebre, pero estas posibilidades pues no existían, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a empezar a compartir pantalla para no hacer más preámbulo. La idea de hoy, perdón, vamos a cambiar la configuración, eso siempre pasa, es hacer una introducción a la astronáutica. Lo que mi intención hoy es poder darles a ustedes una pincelada de cuáles son los primeros elementos que nosotros necesitamos saber para poder saber cómo una nave espacial se mueve en el espacio. ¿Y por qué digo una nave espacial? Porque cuando estamos hablando de náutica, estamos hablando de un movimiento controlado, ¿verdad? Al igual que nosotros hablamos de un barco en el mar, ¿verdad? Como la parte náutica, hablamos de astronáutica cuando estamos hablando del movimiento en órbita o en el espacio. Lo primero que quisiera decir es que realmente, por lo menos desde mi consideración, el estudio de la astronáutica inicia cuando se empieza de manera seria a tratar de entender cómo es que los planetas se movían alrededor del Sol. Y Copérnico es una de las personas que propone primero que la Tierra no es el centro del universo, sino que de acuerdo a sus observaciones tenía bastante más lógica que el Sol se ubicara en el centro del sistema solar y que la Tierra y la Luna y los otros planetas más bien estuvieran dando vueltas alrededor del Sol. La propuesta inicial de Copérnico, a pesar de que no era perfecta, pues él asumía órbitas completamente circulares, describían de una manera más precisa lo que realmente estaba pasando. Lo interesante es que ya arranca el estudio de este tipo de observaciones y poco a poco diferentes personas que trabajaban en la parte de astronomía se van dando cuenta que hay algunos numeritos que no van dando precisamente iguales cuando si los planetas realmente estuvieran dando vueltas de manera esférica. Y es Johannes Kepler quien empieza a describir que las órbitas realmente no eran circulares, sino que se trataban de órbitas elípticas, no exactamente circulares. Él no describe de una manera cuantitativa, es decir, con ecuaciones, cuál es la razón por la que los planetas giraban de esa manera, sino que de alguna manera cualitativamente describe la forma de las órbitas. Y una de las características más interesantes de esa descripción es la siguiente. Si ustedes están aquí, por ejemplo, este planeta, qué sé yo, que sea la Tierra, Marte o cualquier planeta, y recorre, por ejemplo, qué sé yo,
en 5 días hasta este punto de acá, el área que recorre este planeta acá es la misma que si, por ejemplo, en este punto, que es el punto donde está más alejado del Sol, dura 5 días en recorrerlo. Esta área específicamente acá tiene, si esto es un área 1 y esto es un área 2, el área 1 y el área 2 son, son iguales, ¿verdad? Esto es un descubrimiento bastante interesante donde Kepler empieza a describir la, las órbitas de los planetas alrededor del Sol, ¿verdad? Y es cuando llega Newton que describe una ley, no solamente que describe adecuadamente las órbitas de los planetas alrededor del Sol, sino que habla de la ley de gravitación universal. Y yo digo, sí, la estoy poniendo en mayúscula, porque dice que la misma razón por la que cae un objeto a la Tierra o por la que nosotros estamos en la Tierra es la misma razón por la que las órbitas se comportan de esta manera. Y le llama ley de gravitación universal. Y básicamente lo que nos dice es que cualesquiera dos cuerpos se atraen entre sí con una fuerza proporcional a las masas de cada uno de los cuerpos, masa 1 o masa 2 de estos cuerpos de los que nosotros estamos hablando, y una manera indirecta, inversamente proporcional a la distancia que existe entre ellos. Y esto nos da la atención de que no solamente nosotros estamos hablando de planetas como tal, sino que estamos hablando de cualquier cosa que tenga masa, ¿verdad? Por eso a mí me gusta decir, estamos hablando de la ley de gravitación universal. Aparte de la ley de gravitación universal, mucho antes de que siquiera los aviones volaran, ya un maestro de secundaria ruso, Tsiolkovsky, disculpen si no digo el nombre correctamente, al que se le considera el padre de la cohetería, describe la manera en la que se puede navegar en el espacio. Y esta manera básicamente se basa en el principio de conservación del momento lineal. El momento lineal de un sistema, por ejemplo, un cohete que se encuentre en el espacio, es considerado la masa completa de ese objeto, que en este caso se denomina m más delta m, multiplicado por la velocidad que tiene ese objeto. Entonces, eso quiere decir que si este delta m es la masa de lo que nosotros denominamos, por ejemplo, propelente, y lanzamos ese propelente con una cierta velocidad, que esa cierta velocidad perfectamente puede ser simplemente un sistema de alta presión que abrimos y que se lanza a cierta velocidad, o puede ser una reacción explosiva. Este delta M que estamos lanzando a una velocidad va a hacer que la otra parte de la masa adquiera un delta V, una velocidad mayor debido a la conservación del momento de masa del sistema completo que nosotros tenemos. Y esta ecuación configurada nos dice que ese delta V va a ser igual a la velocidad específica del sistema, que la velocidad específica del sistema se define exactamente como la velocidad a la que nosotros, el propelente, está saliendo del cohete multiplicado por la cantidad, por el logaritmo natural de dos cantidades. La primera cantidad es la masa inicial. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo que la masa inicial es la masa de toda la estructura del cohete más la masa del propelente que teníamos al inicio. Si gastamos toda esta cantidad de propelente que ustedes ven que está acá,
La masa final sería todo esto que tenemos, con excepción de esta masa inicial, ¿verdad? Sería la masa final, sería esta parte del cohete y esta parte del cohete sin el propelente que nosotros ya lanzamos a una velocidad específica v. Entonces, nosotros podemos tener cambios de velocidad en el espacio o en cualquier lugar directamente proporcionales a ese delta V o ese cambio de velocidad que estamos generando por lanzar el propelente en el otro sentido. Ustedes tienen que entender, y esto es importante, entiendan que esto se propone en el siglo XIX, cuando ni siquiera se entendía los mecanismos a través de los cuales las cosas volaban, ¿verdad? No habían sistemas de vuelo artificiales, no habían aviones. Y se entendía que para poder generar movimiento, nosotros necesitábamos una superficie en la cual poder utilizar para nosotros movernos hacia adelante. Es decir, por ejemplo, una llanta se mueve haciendo fricción contra el suelo y nos vamos para adelante. O incluso un avión se mueve utilizando el aire para moverse en el espacio. O sea, necesita un medio para moverse en el espacio. Estas ecuaciones, que son el principio de cohetería, el principio fundamental de cohetería, describen adecuadamente cómo nosotros nos podemos mover sin un medio en el cual nosotros estamos reaccionando. De hecho, esto fue tan difícil de entender, yo siempre lo digo, que cuando Goddard, que crea el primer cohete líquido, y ahorita les voy a hablar de qué es exactamente ese cohete líquido, describe que el cohete líquido es la manera en la que los humanos van a poder llegar a otros planetas, como por ejemplo la Luna. El New York Times hace un editorial diciendo que es imposible llegar a la Luna porque no hay un medio para reaccionar. Y curiosamente el New York Times, el día antes de que se llegara a la Luna, cuando Aldrin y Armstrong ponen los pies en la Luna, tiene que hacer un editorial disculpándose con Goddard, que ya para ese tiempo había muerto. Básicamente, los cohetes se conocían desde hacía muchísimo tiempo porque los cohetes de estado sólido, es decir, los cohetes que utilizaban un propelente sólido como los que se utilizan para fuegos artificiales, se conocían en China desde hacía milenios, ¿verdad? Pero Goddard desarrolla el primer cohete líquido. ¿Cuál es la diferencia entre un cohete sólido y un cohete líquido? El cohete sólido, una vez que es encendido, no puede ser apagado y no puede regularse la cantidad de oxidante o propelente que se utilizan para generar la reacción que se está agregando al cohete. Y por lo tanto, básicamente una vez que sale, no se puede controlar cuál es la velocidad a la que está saliendo la masa con la que estamos impulsando el cohete. El cohete líquido nos permite efectivamente nosotros regular esa masa y por lo tanto regular la velocidad del cohete. Estos principios son utilizados para propósitos primeramente militares, para construir el primer cohete que llega al espacio. Este cohete se construye como parte de las armas de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y es liderado por el doctor Wernher von Braun. Wernher von Braun después se integra y dirige el programa de cohetes de Apolo que terminan llegando a la Luna. Este cohete, que era un cohete de propósito militar, fue el primer cohete que cruza la línea de lo que nosotros consideramos el espacio. Después, el primer objeto que se pone en órbita, es decir, que llega al espacio y se mantiene en el espacio, se conoce como el Sputnik. Sputnik en ruso quiere decir satélite. Sputnik 1, el primer satélite, y este proceso es liderado por el ingeniero Sergei Korolev. Entonces, básicamente, cuando nosotros estamos hablando de los límites del espacio, hay varios conceptos que son bien interesantes. ¿Cuál es el primer concepto? El primer concepto es qué se define, dónde empieza y dónde termina, a dónde empieza el espacio, qué
¿Qué es la atmósfera y qué es el espacio? Bueno, no, aunque ustedes no lo crean, no hay una definición totalmente aceptada entre diferentes organizaciones, pero lo que les puedo decir es que ninguna de las definiciones habla de que el inicio del espacio está más allá de los 100 kilómetros aproximadamente sobre la superficie terrestre, más o menos. A esto se le conoce como la línea de Kármán. ¿Por qué 100 kilómetros? De hecho, la Fuerza Aérea Estadounidense la describe como aproximadamente 80 kilómetros. Kármán la describe como 100 kilómetros y es más o menos el límite aceptable de lo que se considera el espacio. Bueno, resulta que cuando se está haciendo investigación en aeronáutica y cómo se mueven los aviones, como ustedes probablemente saben, los aviones generan sustentación a partir de manejar a una cierta, este avión me quedó horrible, a partir de manejar a una cierta velocidad, utilizando de alguna manera el aire como un colchón, digámoslo así, para decirlo de manera hiper simplificada, porque esta no es una clase de aeronáutica. Entonces, es la forma y las condiciones de la superficie de los aviones y la velocidad a la que va andando el avión va generando la sustentación que mantiene el avión en el aire. Si usted sube en la atmósfera, la velocidad que necesita para mantenerse en el aire es mayor porque hay menos partículas. Y si sigue subiendo, necesita otra vez más velocidad porque hay menos y menos partículas. Hay un momento dado en que la cantidad de partículas que existe es tan baja que no importa a qué velocidad es que nosotros vamos, no podemos generar la sustentación suficiente para poder mantenernos en vuelo. Y por lo tanto, cuando no nos podemos mantener el vuelo, lo que nosotros utilizamos es el principio de cohetería para poder mantenernos en vuelo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, nosotros estamos hablando básicamente, y ustedes probablemente, si ya lo han estudiado, estamos hablando de la utilización de la ecuación del proyectil, ¿verdad? Si ustedes lanzan un proyectil con cierta velocidad, saben que va a llegar a cierto punto, ¿verdad? Si lo lanzan con más velocidad, saben que va a llegar a cierto punto. A la larga, hay un momento en que si usted lanza un aparato con cierta velocidad y en el momento en que está, por ejemplo, en un punto en el espacio, le agrega cierta velocidad, o sea, le agrega un delta V, vamos a hacer esto de manera hiper simplificada. Nosotros, vamos a ver, perdón, vamos a utilizar la pizarra. Siempre me pasa. Se me olvida que estas pizarras vienen por defecto con fondo blanco. Ya me gusta fondo negro. Va. Entonces, si nosotros estamos dando vueltas alrededor del planeta, este planeta me quedó lindísimo. Podemos ir y agarrar una velocidad que nos haga caer en cierto punto. Digamos que le agregamos un delta V y llevamos una velocidad a cierto punto. Si le damos un delta V, ciertamente un poco más grande, vamos a caer a cierto punto. Pero puede llegar a un punto en que esa velocidad es tal, piensen en esto, la gravedad está atrayendo el objeto, ¿verdad? Esta es la fuerza de gravedad. Si la gravedad no trajera el objeto, esa delta V nos llevaría a una trayectoria lineal, ¿verdad? Que se escaparía evidentemente hacia el espacio. Pero la atracción de la fuerza de gravedad nos hace ir, nos agrega otro vector y nos hace ir en dos componentes. Hay un componente, vamos a poner otro color. Hay un componente en el sentido de la dirección de la velocidad que le agregamos y otro componente que va en el sentido del centro de la Tierra. La suma de esos dos componentes
va a ser que la trayectoria de este objeto, dependiendo de la velocidad, haga algo como esto y caiga, haga algo como esto y caiga por acá, o sea, lo suficientemente alta para que la velocidad de caída sea lo suficiente, no para que escape, pero pero se mantenga modificando su dirección conforme se modifica la curvatura de la Tierra. Y eso básicamente es entrar en órbita. Entrar en órbita, en una órbita a una cierta altitud, es estar en una caída libre constante. Y esto es bien interesante, porque la mayoría de las personas pensarían que cuando ustedes se encuentran en la Estación Espacial Internacional, la Tierra no está ejerciendo gravedad contra ustedes. Pero ustedes, si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo es que la Tierra no ejerce gravedad en la Estación Espacial Internacional, que está a 400, 500 kilómetros sobre la superficie terrestre, y la Luna, que está a 3 días de vuelo, se mantiene dando vueltas alrededor de la Tierra debido a la gravedad terrestre? La fuerza de gravedad que se ejerce sobre un objeto en órbita cercana a la Tierra es prácticamente la misma que se está ejerciendo sobre nosotros. La diferencia es la velocidad de este objeto. Y este objeto básicamente va cayendo alrededor de la Tierra. La razón por la que la gente flota o produce el efecto de microgravedad es porque está cayendo a la misma velocidad a la que la Tierra lo atrae a uno. Por ejemplo, si nosotros por alguna razón tuviéramos una torre gigante y nos pudiéramos lanzar de, qué sé yo, un elevador y caer sin ningún tipo de perturbación, entonces por unos instantes en este elevador nosotros iríamos sintiendo una gravedad cero, básicamente una caída vertical. Entonces, para poder mantenernos en órbita, lo importante no es necesariamente la altitud, sino la velocidad con la que nosotros vamos, porque si no volvemos a caer. Es decir, nosotros perfectamente podríamos ser lanzados hacia el espacio, que si somos lanzados con cierta velocidad, nos va a volver a hacer caer, ¿verdad? Podríamos llegar, de hecho, muy lejos en el espacio y el sistema nos vuelva a hacer caer. Ok. De estas órbitas, hay 3 tipos de órbitas clasificadas de acuerdo al sistema en el que nosotros estamos trabajando. No sé, creo que hay alguien con micrófono abierto. ¿Hay alguna pregunta o algo así? No. Ok, muy bien. Entonces, si ustedes ven aquí están clasificadas. La órbita baja terrestre más o menos se encuentra desde los 180 kilómetros. ¿Por qué 180 y no 100? Bueno, porque a pesar de que después de 100 kilómetros no se puede generar sustentación, la cantidad de partículas es tan alta que si usted va a una cierta velocidad no va a durar mucho en órbita, va a volver a caer. O sea, esas partículas no le sirven para sustentarse, pero sí le sirven para caer en vuelo. Entonces, más o menos desde los 180 kilómetros hasta los 2000 kilómetros se considera la órbita baja terrestre. La órbita baja terrestre tiene utilización en sistemas de observación terrestre porque estamos cerca de la Tierra. Tiene utilización en vuelos tripulados. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional se encuentra en esa órbita y tiene la ventaja de estar muy cerca de la Tierra, no necesitar tanta energía para poder ser alcanzada, pero tiene la desventaja de que todavía tiene mucha perturbación porque todavía hay pequeñas partículas que están ejerciendo una fuerza sobre los objetos que están en órbita. La segunda órbita es la órbita mediana terrestre, que es aproximadamente desde los 2000 kilómetros hasta los 35.786 kilómetros sobre la superficie terrestre. Y en esta se encuentran, por ejemplo, los satélites GPS y muchísimas aplicaciones de satélites de observación terrestre y diferentes cosas. ¿Por qué se llama órbita? ¿Por qué hasta este punto en específico, 35.780 kilómetros? Porque resulta
que la velocidad para mantenernos en una órbita a esta altitud sobre la Tierra genera una velocidad rotacional, o sea, una velocidad angular, digamos, la cantidad de ángulo que recorre, que es la misma que la velocidad de giro de la Tierra. Es decir, el tiempo que dura el satélite en dar vuelta en esa órbita es precisamente el día sideral de la Tierra. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la superficie, un satélite que se encontrara en una órbita geoestacionaria está estacionario sobre la superficie de la Tierra. Nosotros siempre lo vamos a ver en el mismo punto. Y esa es la definición del punto de lo que nosotros llamaríamos órbita alta terrestre. Básicamente, en órbita terrestre, la fuerza ejercida por la masa de la Tierra es de varios órdenes de magnitud mayores que las otras. Si nosotros asumiéramos que no tenemos perturbaciones, la velocidad va a estar dada por la ley de gravitación universal, ¿verdad? La aceleración que tiene el sistema. Aquí nosotros estamos diciendo R doble punto sería la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Es decir, esto estamos hablando de la aceleración como tal. Esto es aceleración. Y la aceleración va a estar dada por la ecuación que nosotros ya vimos anteriormente. Cuando nosotros estamos volando en el espacio, entonces hay ciertos parámetros que son importantes tomar en consideración respecto a la órbita como tal. Por ejemplo, en la órbita como tal, el punto más cercano a cualquier objeto es conocido, al objeto alrededor del cual estamos girando, es conocido como periapsis. Y cuando estamos girando alrededor de la Tierra, a este mismo punto se le conoce como perigeo. Porque geo, de Tierra, ¿verdad? Perigeo. Entonces, periapsis es el término general. Periapsis puede ser girando alrededor de Júpiter, girando alrededor del Sol, girando alrededor de cualquier cosa. Y el perigeo es el punto más cercano de la órbita a la Tierra como tal. Aquí, el punto más lejano es conocido como apoapsis de manera general y apogeo en el caso de la Tierra. Entonces, básicamente lo que quiero explicarles es cómo se describe las órbitas respecto a marcos de referencia. Hay algo que es muy importante comprender o por lo menos tener una noción de qué es lo que está pasando. Son los marcos de referencia inerciales y los marcos de referencia no inerciales. Como ustedes entenderán, si nosotros utilizáramos un marco de referencia para describir la posición de un satélite en el espacio que estuviera centrado en el centro de la Tierra, pero que girara con la Tierra, sería muy complicado poder describir la órbita de los objetos, o por lo menos las ecuaciones serían bastante más complejas. Entonces, en astronáutica, lo que hemos descrito es una órbita, un marco de referencia inercial. ¿A qué nos referimos con un marco de referencia inercial? Nos referimos a un marco de referencia que, aunque está centrado en el centro de la Tierra, no rota con la Tierra. Es decir, la Tierra se mantiene rotando, pero el marco de referencia se mantiene apuntando desde el punto de vista inercial para el mismo punto. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para definir ese punto? La manera de definir el punto es la siguiente. Resulta que la Tierra, el ecuador de la Tierra, ustedes saben que las estaciones se generan porque la Tierra se va inclinando hacia un sentido y el otro cuando, dependiendo de la estación del año en el que nos encontramos. Y hay dos momentos en los que el ecuador de la Tierra coincide perfectamente con el mismo plano con el que la Tierra está alineado con el Sol. Digamos, la Tierra está inclinada con respecto al plano con el que gira alrededor del Sol hacia un lado o hacia el otro. Pero en dos momentos del año,
esos planos coinciden. A esos momentos se les denomina equinoccios, ¿verdad? Equinoccio de verano, equinoccio de invierno. En el momento preciso en que ocurre el equinoccio de verano, si usted toma desde el centro de la Tierra un vector que apunte hacia el Sol, ese, ese, ese eje es considerado el eje X del marco de referencia inercial. Un vector que apunte hacia el norte de la Tierra, ese eje es considerado el eje Z de ese sistema. Y se completa con un eje que se encuentre a 90 grados de los dos. Y con eso se completa el marco de referencia inercial. Entonces, nosotros podemos describir la posición de cualquier objeto con respecto al marco de referencia inercial y hay varias maneras de describir la posición de ese objeto. La primera manera de describir la posición de ese objeto, por ejemplo, es utilizar ángulos, como por ejemplo utilizar este ángulo alfa, ¿verdad? Aquí hay un ángulo alfa que describe esa posición, otro ángulo delta que describe esa posición, ¿verdad? Delta, y una distancia R. Entonces nosotros podríamos decir que ese objeto se encuentra en una distancia R, un ángulo alfa y delta. Y con esto nosotros podríamos describir de manera precisa la posición del objeto en el espacio. Esa es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades sería bastante natural, ¿verdad? Respecto a lo que ustedes han visto de física, que sería decir, bueno, este objeto se encuentra en cierta posición del eje X, digamos, llamemos XS, en cierta posición del eje Y, que sería YS, en cierta posición del eje Z, que sería ZS, y entonces con esas tres posiciones nosotros podemos mapear el objeto en el espacio. Entonces sería XS, YS, ZS. Y con eso nosotros podemos describir las posiciones y las velocidades de un objeto que se encuentra en el espacio. Sin embargo, para la gente que estamos trabajando en astronáutica, muchas veces estas descripciones pueden ser muy complejas de entender de primera entrada. ¿Por qué? Porque si nosotros describimos la posición de un objeto con X, Y, Z, y después la velocidad, por ejemplo, como Vx, Vy, Vz, nosotros vamos a necesitar 6 elementos para poder describir completamente la dinámica del objeto. Pero esos 6 elementos están todos variando de manera constante, todo el tiempo. Y eso lo hace bastante complejo y no nos da una idea de qué tipo de órbita nosotros estamos trabajando, a qué altitud necesariamente podemos estar, porque si es una órbita altamente elíptica, puede ser que en ese momento estemos cerca, pero después estemos lejos. No nos dice un montón de características de la órbita con la que nosotros estamos trabajando. Y por eso se idearon, bueno, como les está diciendo, puede trabajarse con posición cartesiana o puede trabajarse con posición esférica. Y esas posiciones cartesianas y esféricas se pueden obtener a partir de relaciones trigonométricas. Por ejemplo, este alfa va a obtenerse este alfa de acá. Este ángulo, que es un ángulo alfa, se va a obtener a partir de las posiciones de X y Y a través de la tangente inversa. Este delta se va a obtener a partir de las posiciones X y Y, que son esta posición de acá, y la posición Z, la tangente inversa. Y la posición del R se va a obtener, obviamente, a partir de la magnitud de este vector que nosotros tenemos acá. Sin embargo, todas estas están variando con el tiempo. Por eso, en astronáutica se inventaron lo que se conoce como los elementos orbitales. Los elementos orbitales buscan, para una órbita ideal, poder describir de manera relativamente precisa cuál es la forma de la órbita y solamente tener un elemento que se relaciona con la posición del objeto en el espacio. Entonces, por ejemplo, hay 3 ángulos que definen elementos de la órbita. Los 3 ángulos son la inclinación, la longitud del nodo ascendente y el argumento
del periapsis. Y ahorita vamos a ver, aquí dice perihelio, porque está asumiendo que estamos alrededor del Sol, pero el término para la Tierra sería perigeo, perihelio para el Sol y periapsis. Sería el término general. Entonces, ¿qué es la inclinación? La inclinación probablemente el más sencillo de todos de explicar. Y de hecho voy a utilizar un programa para explicarlo. Vamos a ver ya. Aquí. Si ustedes ven este satélite que va dando vueltas en el espacio, ustedes ven que viéndolo de esta manera, se ve una línea que cruza alrededor del ecuador. Si la inclinación es un ángulo que se forma cuando el satélite cruza de sur a norte con el plano del ecuador. Entonces, por ejemplo, si este satélite tuviera una inclinación de 0, querría decir que el satélite va a dar vueltas alrededor de la Tierra exactamente por el mismo ecuador, como estoy mostrando en esta animación, ¿verdad? Aquí se ve el satélite dando vueltas alrededor de la Tierra a través del ecuador. Si tuviera una inclinación de 45, entonces daría vueltas con un ángulo, vean esto, cuando cruza de sur a norte, así, el ángulo con el que cruza está a 45 grados de la línea del ecuador. Ojo que esta definición tiene que ser de sur a norte, ¿lo ven? Ahí va cruzando con 45 grados. Si tuviéramos 90, quiere decir acá, que nosotros cruzaríamos de esta manera. Cruzaríamos por el ecuador exactamente pasando por cada uno de los polos, como ustedes lo ven. De hecho, si ustedes, voy a poner esto, poner un poquito más de tiempo. No se preocupen por esta parte. Si ustedes ven, el satélite va cruzando de sur a norte con respecto al ecuador, pero vean que el marco de referencia, que son estas líneas roja, que sería el X, esta línea verde Y y esta línea azul Z, se mantienen constantes respecto al marco de referencia, pero la Tierra como tal va girando y el marco de referencia no va girando. La descripción de la órbita del objeto se da con los marcos de referencia, ¿lo ven? Entonces, este objeto pasó en este momento por Etiopía, pero al siguiente punto pasó por el centro de África, porque el planeta va girando alrededor de su propio eje. ¿Y qué sería una inclinación de más de 90? Una inclinación de más de 90 sería, qué sé yo, por ejemplo, 120, que cuando nosotros cruzamos, creo que ahí lo trabé un toque. Ok, ahora sí. Cuando nosotros cruzamos de sur a norte, vean que la definición es de sur a norte, entonces cruzamos con un ángulo de 120. ¿Lo ven aquí? Esto sería un ángulo de 120 grados. Y ese primer término se trata de la inclinación. Ok. Dado el término de la inclinación, el segundo término se conoce como la longitud del nodo ascendente. Este es un poquito más difícil de entender, pero yo siempre he creído que viendo esto de manera gráfica podemos entenderlo de manera adecuada. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo con la longitud del nodo ascendente? Lo que nosotros estamos diciendo con la longitud del nodo ascendente es el ángulo que forma el satélite entre el punto donde el eje X, que nosotros llamamos el equinoccio, y el punto donde el satélite sube de sur a norte. Vamos a ponerlo, por ejemplo, con una inclinación de 45. Vean esto. Si nosotros ponemos con una inclinación de 45, el punto donde el satélite sube de sur a norte, de acuerdo al marco de referencia que nosotros tenemos, lo ven, es exactamente X. Está subiendo el nodo ascendente, o sea, el nodo donde sube de sur a norte cuando cruza por el ecuador, está exactamente en este eje X que nosotros tenemos acá.
Entonces, vamos a agregar otra nave espacial para hacerlo más bonito. Ok, está Spacecraft 1, vamos a ponerle las mismas características, pero vamos a ponerle 45 grados y ahorita le vamos a poner un RAN de 90. ¿Qué quiere decir 90? Quiere decir, bueno, tengo que propagarla, perdón. Tengo que agregarla aquí. A ver, siempre se me olvida esto, entonces no se agrega. Creo que está suficiente. Vamos a ver, creo que sí. No, se me olvida. Tengo que propagar. Tengo que hacer un poquito de cosas más para propagar la nave espacial. Ok, ya, ahora sí. Okay. Ahora sí. Que vean que estas dos órbitas son exactamente iguales, pero el punto donde la segunda nave espacial sube de sur a norte está, desde el punto de vista del marco de referencia del Ecuador, 90 grados del eje X, es decir, ya está en el eje Y. Vean que esa segunda nave espacial tiene las mismas características de la órbita, pero el punto, el nodo ascendente, como les estaba diciendo, se encuentra a 90 grados, haciendo un ángulo entre el eje X y Y de la primera nave espacial. Y por lo tanto, entonces, esta primera nave espacial, la que está en rojo, tiene una longitud de nodo ascendente de 0 y la segunda longitud de nodo ascendente es 90. Si le pusiéramos a la segunda nave espacial una longitud de nodo ascendente de 45, entonces el punto donde la segunda nave espacial subiría de sur a norte está a 45 grados de la primera, ¿verdad? En este punto de acá, ¿verdad? Y la primera está aquí en 0. Si le pusiéramos 180, entonces el punto donde subiría de sur a norte está exactamente en el punto opuesto del globo, ¿verdad? Entonces el punto donde la nave sube de sur a norte es exactamente el punto opuesto, ¿verdad? Aquí, este sube de norte a sur y este sube de sur a norte, ¿verdad? Este es el punto del nodo ascendente y el nodo descendente están a 180 grados uno del otro. Y esa es la descripción de lo que nosotros denominamos el nodo ascendente. El tercer elemento orbital para describir la nave espacial es el argumento del perigeo. Ese argumento del perigeo es la ubicación del punto más cercano de la Tierra respecto al nodo ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner las dos naves espaciales a volar exactamente en la misma órbita. Y vamos a hacer una órbita relativamente grande. Vamos a ponerle, qué sé yo, 20.000 kilómetros de semieje mayor. Esto lo vamos a hablar después. Y le vamos a poner una excentricidad de 0.1. Creo que esto va a ser suficiente. Okay. Vamos a ver si nos da. Okay. Vean estas órbitas. Estas órbitas, creo que puede ser un poco confuso ver las dos órbitas. Tiene una, vamos a ver, vamos a poner la roja 0.4. Vamos a ver si esto nos da. Perdón, estoy haciéndolo con números un poquito bateados, pero, perfecto. Ok, vean. Vean esta órbita. La órbita de la primera nave espacial. Vamos a quitar la segunda por un momento. Okay. Para no confundir. Ahora sí. La órbita de esta primera nave espacial tiene claramente un perigeo y un apogeo. Si ustedes ven, hay un punto donde estamos más lejanos de la Tierra y otro punto donde estamos más cercanos de la Tierra. Entonces, si nosotros ponemos el argumento del perigeo en 0, quiere decir que el punto donde estamos más cercanos de la Tierra es exactamente el nodo ascendente. Vean, argumento del perigeo en 0 quiere decir que el nodo ascendente y el punto más cercano a la Tierra coinciden. Esto es 0. ¿Qué sería un argumento de perigeo de 180 grados? Un argumento de perigeo de 180 grados querría decir que el punto más cercano a la Tierra se encuentra a 180 grados
del nodo ascendente, quiere decir al lado contrario. Es decir, el nodo ascendente, si le ponemos 180 grados, sería el punto más lejano de la Tierra, y lo vamos a ver aquí. Vamos a ponerle 180, perdón, este es 0. Sería argumento perigeo 180, lo aplicamos, y entonces vamos a ver cómo el punto más lejano de la Tierra coincide con el nodo ascendente. ¿Ven? Aquí el nodo ascendente está a 180 grados del argumento del perigeo. A eso se refiere el argumento del perigeo. Esos son tres elementos orbitales. Si ustedes se dan cuenta, estos tres elementos orbitales en una órbita perfecta se tratan de elementos orbitales que no deberían modificarse si no hay perturbaciones. El elemento que nos describe el tamaño de la órbita, de una órbita de un objeto gravitando alrededor del otro, es el semieje mayor. Cuando nosotros tenemos una órbita, tenemos dos semiejes. De la distancia de dos puntos, la distancia menor de 2 puntos de la órbita que pasa por el centro se conoce como el semieje mayor, y la distancia mayor entre dos puntos de órbita que pasa por el centro se conoce como el eje mayor. Entonces, si el eje mayor tiene un tamaño, el semieje mayor sería la mitad de este valor. Vamos a pintarlo mejor acá. Y este valor aquí sería conocido como A. La distancia entre estos dos puntos sería 2A, ¿verdad? El eje mayor sería un valor de 2A. Entonces, A, el semieje mayor, nos describe a nosotros el tamaño que tiene esa órbita completa, ¿verdad? Una órbita puede tener una cierta inclinación, un cierto punto, pero puede ser muy pequeña, puede ser muy grande. Semieje mayor, con ese nos damos cuenta de la dimensión de la órbita como tal. La excentricidad, básicamente se trata de una medición para determinar qué tan desviada está la órbita de un círculo. Una excentricidad de 0 quiere decir que la órbita es completamente circular. Un elipse con una excentricidad de 0.5 se vería más o menos de esta manera. Una parábola en la que un objeto que teóricamente va a orbitar, ya no orbita, ya no tiene suficiente fuerza para quedarse orbitando alrededor de la Tierra, sino que continúa, va a tener una excentricidad de 1 en adelante. Y ya cualquier punto en adelante, si tiene una excentricidad mayor, no va a poder mantenerse orbitando alrededor de la Tierra. Y la anomalía media de la época es interesante. Se trata de un ángulo ficticio. ¿Por qué se dice un ángulo ficticio? Resulta que, como ustedes vieron, vamos a hacerlo acá, la velocidad a la que un objeto se mueve alrededor de la Tierra cuando la órbita es altamente excéntrica es mayor cuando el objeto se encuentra más cerca de la Tierra que cuando el objeto se encuentra más lejos de la Tierra. Aquí vamos más rápido y aquí vamos más lento. Aquí vamos más rápido y aquí vamos más lento. Y aquí vamos más rápido y aquí vamos más lento. Pero cualquier objeto con el mismo semieje mayor va a tener la misma duración de la órbita. Entonces, si nosotros medimos el tiempo total que esta órbita va a durar, digamos, qué sé yo, que dure, qué sé yo, 60 minutos. Bueno, este queda demasiado adecuado. Si nosotros duramos 60 minutos, entonces nosotros dividimos estos 60 minutos en 360 grados, empezando por el perigeo. Entonces, el tiempo que dura el sistema completo en dar vuelta, nosotros vamos diciendo que es uno de esos valores entre los 360 grados, pero haciendo un círculo ficticio. Porque como ustedes saben, este objeto puede ir más rápido aquí y más lento acá, pero en el círculo ficticio, en la posición de la anomalía media de la época es exactamente, va a la misma velocidad. Entonces,
No coinciden las posiciones angulares del objeto con la anomalía media, pero nos dicen qué posición de la órbita está. Es decir, si estamos a 180 grados, estamos en la mitad de la órbita. Si estamos a 90 grados, estamos a un cuarto del tiempo para completar la órbita completa y así por el estilo. Resulta que, que existe una asignación de una identificación de cualquier punto, de cualquier objeto que se encuentra en órbita. De hecho, esto es ha sido asignado típicamente por NORAD, que es una organización de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, para identificar cualquier objeto que se encuentre en órbita. No importa si es basura espacial, si es un satélite o cualquier cosa. Típicamente objetos que tienen de 3 centímetros de diámetro en adelante son identificados con lo que se conocen como elementos de dos líneas o two-line elements. Los elementos de dos líneas son elementos que se ponen al público para describir cuál es la posición de ese objeto y en su primera línea tienen algunas características como un designador internacional, el día y el año, alguna información de la física con la que se está utilizando las mediciones, y en la segunda línea tiene los elementos orbitales del objeto. Entonces, en esta primera línea tiene alguna descripción del modelo que se está utilizando desde el punto de vista de ellos, y en la segunda línea nosotros vamos a tener los elementos orbitales, es decir, nosotros podemos ir a ver los elementos de dos líneas de cualquier objeto. Se utilizan sobre todo radares y cosas de esa naturaleza en tierra para describir los objetos, y de hecho el radar que se encuentra en Guanacaste de Leo Labs es un radar que se utiliza para poder describir esos objetos en el espacio. Entonces, muchas veces, muchos satélites no tienen información acerca de su posición en línea, no la determinan ellos mismos, sino que pueden recibir esa información desde tierra. Así que hemos aprendido, como les dije, dos modelos para describir la dinámica orbital. Ambos tienen 6 estados: los elementos orbitales y las coordenadas cartesianas. Y hemos descrito la dinámica alrededor de la Tierra ideal a partir de la tercera ley de Newton. Muy interesante para nosotros mantenernos en una órbita circular, y con esto quiero cerrar. La fuerza de gravedad tiene que equivaler a la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta, o sea, la fuerza para que un objeto se mantenga dando vueltas alrededor de un sistema de manera circular, es la velocidad cuadrada del objeto dividido entre r, la distancia del objeto hacia el centro. Esto tiene que igualarse a la fuerza de gravedad que ejerce el objeto, y por lo tanto, la velocidad transversal del objeto para poder mantenerse dando vueltas alrededor de la Tierra en una órbita circular va a estar dado por esta ecuación que se deriva de manera relativamente sencilla. G, la constante gravitacional; m, la masa de la Tierra, y esas dos constantes dan aproximadamente este valor, y la distancia inversamente proporcional de r. Y con esto ustedes pueden calcular, por ejemplo, cuál es la velocidad para poder mantenernos en órbita a 400, 500 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Sin embargo, hay que tener cuidado con algo bastante importante. Esta distancia es la distancia al centro de la Tierra. Más o menos el radio de la Tierra sería 6.371 kilómetros. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un cálculo. Si nosotros decimos que Gm, voy a llamarla aquí mu, es 398600.4405, vea que aquí están unidades de kilómetros a la 3, S a la 2, entonces está en kilómetros. Nosotros sabemos que el radio de la Tierra aproximadamente es igual a 6.371 kilómetros, ¿verdad? Y quisiéramos saber cuál es la velocidad para mantenernos en órbita a 400 kilómetros. Utilizamos esta ecuación, ¿verdad? Entonces decimos, R sería
el radio de la Tierra más 400, ¿verdad? Así. Y entonces, aquí utilizamos esta ecuación. Es que quiero hacer aquí esto. Disculpa, muy rápido, pero es que son muchos elementos, ¿verdad? Entonces decimos, velocidad sería la raíz cuadrada de mu dividido entre SR y nos da que la velocidad a la que nosotros tendríamos que ir para mantenernos a 400 kilómetros alrededor de la superficie de la Tierra con una velocidad que nos mantenga en esa órbita es aproximadamente de 7.67 tanto kilómetros por segundo. Esa es la velocidad para mantenernos a 400. Y si quisiéramos, qué sé yo, 10.000 kilómetros, 10.000, 2, 3. Entonces volvemos a hacer los cálculos y eso nos da que a 10.000 kilómetros la velocidad a la que tendríamos que mantenernos, el valor absoluto de la velocidad sería 4.3993 kilómetros por segundo. Y esta es la ecuación fundamental de cómo nosotros nos mantenemos en órbita. Y ya de ahí en adelante se derivan bastantes otras ecuaciones. Y con esto, 701, termino con la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Le agradecemos muchísimo aquí a Adolfo Chávez por la charla tan agradable el día de hoy. Entonces vamos a ver aquí quienes tienen algunas preguntitas. Ahí, nada más, Adolfo, disculpa que no te haya saludado. No hay problema. Santiago, ¿tienes una consulta? Sí, primero agradecer por la charla, estuvo muy interesante y bastante clara. De hecho, me gustó bastante la utilización de simulaciones para ello. Tenía una duda sobre la fórmula de la velocidad para estar en una órbita a cierta altitud. ¿Qué ocurre con, digamos, al principio se menciona que v al cuadrado entre r es igual a g por m entre r al cuadrado? Y después, al despejarlo al final, queda que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de g por m entre r. Pero, ¿qué ocurre con el r que está dividiendo a la velocidad al cuadrado? O sea, ¿cómo se despejaría? Es que son el mismo R. Vamos a ver, voy a compartir de nuevo. Al ser el mismo R, entonces uno se anula con el otro. ¿Lo ve? Este R de acá y este R de acá, este pasa a multiplicar acá y este cuadrado se elimina acá. Porque recuerden, si ustedes han visto esto ya en clases, ustedes saben que la velocidad que lleva, por ejemplo, si ustedes agarran con una cuerda un objeto y empiezan a girarlo, la velocidad con la que ese objeto gira para mantenerse en giro, el valor absoluto de la velocidad, es decir, la velocidad transversal va a estar dado por v al cuadrado entre r. Entonces, este R es el mismo R de acá y por lo tanto este se anula con este. Esa es la razón. Ah, ok. Muchas gracias. Con gusto. Luego tenemos a Derek por ahí con otra preguntita. Cuéntame. Ok, bueno, primero que todo, muchas gracias por la charla. Me gustó mucho el uso de simulaciones y todo. Siento que lo volvió más sencillo de aprender porque no hay que imaginarlo. Entonces, muchas gracias por eso. Pero mi duda es, ¿a qué se debe que una órbita no sea circular, sino que sea elíptica? Por ejemplo, la del sistema solar. ¿A qué se debe? ¿Que es que hay una variante en en la gravedad o qué? Bueno, vamos a ver. La pregunta de por qué una órbita de un planeta no es exactamente circular es una pregunta más para la gente de astronomía que la gente de astronáutica. Específicamente, para nosotros los que trabajamos en astronáutica, nosotros podemos manejar las variables de cómo las órbitas son circulares o no circulares y tiene que ver con las velocidades, ¿verdad? Básicamente, de hecho, esto sería un segundo elemento de una segunda, tercera clase que yo enseño ya en universidad, pero por ejemplo, si nosotros estamos en órbita, en una órbita, qué sé yo, circular, vamos a hacerlo por acá, vamos a ver si lo logro explicar bien. Y con esto no le voy a dar la razón, sino que voy a tratar de dar algún tipo de percepción. Si yo me encuentro en una órbita
esto no se ve circular, ¿verdad? Bueno, no importa, imaginémonos que esto es circular. Esto es una órbita circular. Quiere decir que el satélite, por ejemplo, va dando vueltas aquí circular alrededor de la Tierra. Ese satélite mantiene la misma velocidad. Si por alguna razón yo enciendo mi propulsor y le agrego un delta de velocidad, un delta V de velocidad, entonces la órbita de este objeto va a cambiar, va a adquirir más energía y va a convertirse en una órbita elíptica. Y de hecho, es una lástima, si tuviera un poquito más de elementos de conocimiento, podríamos hacer esa simulación en el sistema. Y entonces ese objeto va a alcanzar un apogeo muchísimo más alto porque se le agregó una cierta cantidad de energía. Lo interesante es que a pesar de que se le agregó una cierta cantidad de energía, por la misma física del objeto, el punto al que llega el objeto de vuelta va a seguir siendo el mismo. Va a seguir siendo el mismo, va a llegar al mismo punto, ¿verdad? Entonces aquí, con agregarle más energía a la órbita, nosotros cambiamos y tenemos un apogeo que es mucho más alto que la órbita circular en ese momento, pero el sistema vuelve a llegar al mismo punto de acuerdo a las ecuaciones. Eso hace que una órbita sea elíptica en este caso. Y por ejemplo, si en lugar de aumentar la velocidad, yo frenara el objeto, es decir, el objeto va en este sentido, pero lo freno hacia acá, entonces el objeto adquiriría efectivamente una órbita elíptica, pero donde nosotros convertiríamos a ese punto en el apogeo y el objeto tendría una órbita mucho más pequeña, ¿verdad? Entonces el objeto, si lo frenamos, va a tener una órbita mucho más pequeña y va a volver al mismo punto en que estaba anteriormente. Este se convertiría en el apogeo del objeto. Entonces, la forma de las órbitas depende de la velocidad a la que se encuentre el objeto, depende de ese tipo de cosas. Y pues, digámoslo de alguna manera, nosotros en astronáutica podemos manipular un objeto para que adquiera una órbita circular porque eso es lo que nos sirve. Pero una órbita circular es una coincidencia cósmica. Y en este caso lo estoy diciendo de manera literal, porque sería que tenga la velocidad precisa para que siempre esté a la misma distancia de un objeto. Y eso pues sería la normalidad. Lo más normal es que si se queda dando vueltas alrededor de un objeto, la órbita va a ser pues elíptica, porque eso sería, porque la órbita circular es solamente un caso particular de una órbita en general, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Ya la razón por la que las órbitas de los planetas como tal son elípticas tendría que ver con la formación del sistema solar y realmente son temas que ya van más al área de astronomía que al área de astronáutica y ya los compañeros de física probablemente tengan mejores respuestas para eso que yo. Sí, pero muy buena pregunta. Ok, gracias. Con gusto. Santiago, por ahí tenés otra consultita. Sí, respecto a la película Interestelar que recientemente vi, recuerdo que a donde el transbordador espacial llega y se conecta con la nave que está en órbita, esta nave empieza a girar y como que ellos logran una gravedad artificial, aunque no sea realmente gravedad. Esto ya sale un poco más del tema, pero de esta manera, con la nave girando, se podría crear una disque gravedad artificial o digamos cómo se podría crear algo así que se ve mucho en las películas de ciencia ficción. Eso es totalmente correcto. Absolutamente. Se podría crear una gravedad artificial. El tema es el siguiente. Es el mismo principio que ustedes ven acá. Nosotros necesitamos girar a una velocidad de v al cuadrado entre r para que se genere una fuerza. Y esa fuerza, si nosotros queremos que sea de 9.8 metros por segundo al cuadrado, tendríamos que igualar este valor con la fuerza gravitacional. El tema es el siguiente, y esta es la complicación de ese tema. Si nosotros imaginémonos que nosotros estamos en un tubo, ahora sí me hizo, que gira a la velocidad que nos permite que esta persona que está acá
esté con una fuerza, tenga una fuerza que lo mantiene en el suelo debido al giro. Ese giro, ¿verdad? Recuerden, V al cuadrado entre R, ¿verdad? El tema es que si nosotros calculamos esa fuerza para que el suelo sea el que tiene esa fuerza de gravedad atrayéndola hacia el objeto, recuerden que aquí esto va a depender de la distancia. Y si, por ejemplo, esto fueran 10 metros, en el punto a donde son 10 metros, la gravedad sería exactamente la calculada, ¿verdad? Porque estamos rotando. Pero en la cabeza, digamos que esta persona es muy alta y son 8 metros, estamos 20% más cercano del centro donde estamos generando la gravedad artificial que el de 10 metros. Y por lo tanto, la fuerza que se ejerce sobre la cabeza y la fuerza que se ejerce sobre los pies sería diferente. Entonces, el efecto que se genera sobre el cuerpo de la persona que está bajo esa gravedad artificial, para serles muy sinceros, es desconocido. No se conoce porque no se ha hecho ese tipo de experimentación. Entonces, la gravedad artificial se genera con objetos que tengan un relativo, ¿cómo se llama? Una relativa distancia, una distancia relativamente grande. Entonces, uno podría pensar en dos naves espaciales que giran alrededor de un objeto principal que tenga un radio relativamente grande, ¿verdad? Y están girando, y entonces haya gravedad artificial sobre esta nave espacial y sobre esta nave espacial. Sí, son reales, y de hecho Interstellar está pero también hecha que la velocidad de giro que se muestra en Interstellar es precisamente la velocidad de giro que se necesitaría para generar una gravedad artificial igual a la Tierra. Es a ese nivel de precisión llega la película. Espero que con esto le conteste la pregunta. Sí, muchas gracias. Muy interesante. Por ahí. Perfecto. Ashley, por ahí también tenés una preguntita. Sí, digamos, una pregunta, como para sacar, bueno, como para cambiar un objeto de su órbita, se necesitarían, digamos, como dos fórmulas, ¿no? La primera sería como la velocidad que se necesitaría como para sacar el objeto de la órbita, y la segunda sería como para ese empujoncito como para que el objeto pare en la órbita que uno desea. ¿Es así? Así es, efectivamente. Bueno, la ecuación que nos definiría una órbita que es relativamente elíptica, que esta no la puse, voy a ponerla por acá. Si nosotros estuviéramos en una órbita elíptica, digamos que esta es la órbita elíptica de un objeto, entonces la velocidad de esa órbita estaría dado por la siguiente fórmula. La velocidad sería igual a la raíz cuadrada, eso la está quedando horrible, de mu sobre 2 entre r menos 1 sobre a, donde este a es el semieje mayor, ¿verdad? Entonces, ese es el semieje mayor y es para una cierta órbita es un valor constante. Y el r es la distancia a la que nos encontramos del centro del objeto alrededor del cual estamos girando en ese momento en específico. Entonces, este A para esta órbita elíptica que yo estoy mostrando acá va a ser constante, pero el R no va a ser constante. Aquí va a ser más pequeño y aquí va a ser más grande, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo calculo cuál es la velocidad a la que voy aquí, ¿verdad? Entonces tendría que utilizar, digamos, voy a llamarlo R1. Si yo tuviera que calcular la velocidad a la que voy acá, en este punto, esta velocidad 2, entonces tendría que utilizar este R2. Entonces, lo que cambiaría sería este elemento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imaginémonos que yo estoy en esta órbita, pero quiero cambiar y ya conozco cuál es esta velocidad V1, porque V1 va a ser igual a la raíz cuadrada de mu sobre 2 entre R1, ¿verdad? Menos 1 sobre A.
este A es el semieje mayor de esta órbita, elíptica, ¿verdad? Si yo quisiera cambiar a una órbita, vamos a utilizar otro color, azul. Si yo quisiera cambiar a una órbita completamente circular, digamos que esta órbita va a ser circular, entonces yo tendría que calcular cuál es la velocidad para poder estar en este punto y estar en una órbita circular. Esa velocidad sería, entonces, vean que esta órbita circular va a tener un semieje mayor diferente a la órbita elíptica que nosotros tendríamos. Entonces vamos a llamarle a este VC. Esta órbita circular sería VC, va a ser igual, y como es circular, utilizamos la ecuación inicial, porque recuerden que el semieje mayor y el radio serían lo mismo, entonces sería R1, ¿verdad? R1 es esa posición, R1 dividido entre μ. Esa sería la velocidad a la que yo tendría que ir en ese punto que estoy eligiendo como base para poder mantenerme en esa órbita circular. Entonces, resulta que yo tengo que hacer un cambio de velocidad para cambiar de esta órbita elíptica y salirme y irme a esta órbita circular, ¿verdad? Y mantenerme en esa órbita circular. ¿Cuál es el cambio de velocidad? Bueno, ese cambio de velocidad es la diferencia entre estas dos velocidades. El delta V va a ser igual a VC, la velocidad para mantenerme en la órbita circular, menos el V1, que es la velocidad para mantenerme en esa órbita elíptica. Entonces así yo calculo el cambio de velocidad. Y ese cambio de velocidad lo logro. ¿Y cómo logro ese cambio de velocidad? Bueno, en principio, fundamental sería utilizando esta ecuación, ¿verdad? Si nosotros tenemos un sistema de propulsión, nosotros orientamos la nave hacia la orientación adecuada y tenemos un propulsor con una velocidad de escape efectiva de tanto y entonces podemos calcular cuál masa necesitamos utilizar para hacer un delta V y entonces cambiar la velocidad para irnos de esta órbita elíptica. Aquí vamos sobre esta órbita elíptica y hacemos un cambio inmediato de velocidad y nos vamos sobre esta órbita circular, ¿verdad? Nos vamos sobre esta órbita circular. Si ese cambio de velocidad es lo suficientemente grande, podríamos hasta escapar la órbita de la Tierra y eso son la manera en la que nosotros escapamos de la órbita de la Tierra y nos dirigimos hacia otros objetos celestes. Es una muy buena pregunta y disculpen que digamos, esto yo lo veo en 3, 4 clases, ¿verdad? Disculpen que lo haga extremadamente rápido, pero creo que por lo menos la idea de cómo es el asunto por ahí va quedando. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Adolfo, definitivamente. No sé si alguien por ahí tendrá alguna consultita más. Y bueno, ¿verdad? Si no hubiera más consultas, entonces podríamos entonces quedar por acá. Y bueno, le agradecemos muchísimo a Adolfo, ¿verdad? Por su charla de introducción a la astronáutica, definitivamente muy interesante. A todos los participantes, muchísimas gracias, ¿verdad? También por estar por acá el día de hoy. Recordarles que el día lunes va a estar siendo la última charla, ¿verdad? La que se pasó el lunes anterior para el lunes que viene. Y ¿verdad? Sería la última de las charlas y que se van a estar subiendo los videos justamente el mismo día lunes. Entonces, pues bueno, ¿verdad? Le agradecemos muchísimo a Adolfo y pues bueno, ¿verdad? Entonces nos estaríamos viendo la próxima semana. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, gente. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Mucho éxito. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Gracias. noches. Un gusto. Buenas noches.